Entre los principales causantes de la gastritis está cuando uno come alimentos demasiado ácidos, cuando hay exceso de alcohol o de fumado y también cuando uno se estresa montones. ¿Cómo detener esa molestia gastritis? Está con nosotros el doctor Farad Razvani. Doctor, muy buenos días y por favor cuéntenos, cuando uno consume, ¿verdad?, algún alimento y de inmediato ya siente ese malestar, uno suele decir popularmente, tengo gastritis. ¿Eso es o no es gastritis? Bueno, generalmente los costarricenses nos referimos a gastritis como ese ardor en la boca del estómago. Sin embargo, como vemos en esta imagen, en este punto del abdomen, donde estamos en la parte superior, lo que le llamamos médicamente el epigastrio, se encuentran muchas estructuras. Correcto, algunas de estas molestias, como el dolor, principalmente el dolor en la boca del estómago, pueden ser por úlceras o procesos de gastritis. Sin embargo, también tenemos el reflujo. Cuando el contenido ácido se devuelve, genera también ardor o quemazón en el esófago. Entonces, algunos de estos alimentos contribuyen a ambos problemas, tanto a la gastritis como al reflujo, pero en ocasiones es difícil diferenciar porque el aparato gastrointestinal hay muchas estructuras que se comportan muy similar en cuanto a la inervación sensitiva. Entonces, algo que duela en la boca del estómago podría ser reflujo, pero también podría ser gastritis o hasta una úlcera gástrica. ¿Por qué estos ataques llegan después de consumir solo ciertos alimentos, doctor? Bueno, principalmente porque si nosotros vamos a consumir un ácido, o sea, por ejemplo, un cítrico o una comida muy condimentada, muy picante, evidentemente, si nosotros tenemos algún daño en el epitelio, o sea, si hay un poquito de inflamación, eso va a quemar aún más. Eso es exactamente como cuando uno tiene una llaga en el dedo y se pone a picar limón, o sea, eso le va a arder a uno la mano. Exactamente pasa en el aparato gastrointestinal. Cuando nos exponemos a ácidos, a comida muy condimentada, o si comemos alimentos, por ejemplo, muy grasosos que enlentecen el vaciamiento del estómago, porque el estómago se tiene que vaciar. Cuando comemos alimentos muy abundantes, muy grasosos, dura más en vaciarse el estómago. Entonces, el ácido se queda más tiempo en la cámara gástrica, empeorando, por ejemplo, una úlcera o incrementando la posibilidad que se devuelva al esófago y genere reflujo. Ahora, doctor, ¿en qué casos llegamos a sentir esto que usted acaba de describir, pero sin tener úlceras? Es frecuente. En realidad, los costarricenses, muchos tenemos gastritis. Una de las cosas que más impacta es la presencia de la bacteria Helicobacter pylori, que tenemos hasta el 60-70% de la población, y eso puede generar gastritis, puede generar úlceras. Sin embargo, eso no es lo más frecuente. Generalmente, la causa más frecuente de ardor en la boca del estómago es el reflujo. Esta es la causa más frecuente y ocurre principalmente cuando comemos, por ejemplo, muy tarde en la noche o muy abundante, porque todo ese contenido del estómago se va a volver, ese ácido se va a volver hacia el esófago y el esófago no está acostumbrado a exponerse a estas sustancias tan irritantes. Ahora, doctor, y creo que en la casa todo el mundo va a estar de acuerdo conmigo, cuando hay muchísimo estrés, la gente dice popularmente, uy, es que se me va el colerón a la panza. Claro. ¿Es esto cierto? Por supuesto, y la doctora anteriormente lo dijo. El cerebro y el intestino y el aparato gastrointestinal están en constante comunicación. De hecho, se cree que es un sistema de intercomunicación casi que paralelo, por eso se llama el eje cerebro-intestino o cerebro gastrointestinal, porque algunas cosas, como el estrés, nos van a generar que el umbral para el dolor cambie, o sea, que somos más sensibles para el dolor. También el movimiento del aparato gastrointestinal es distinto, entonces el estómago se vacía más lento, o también es más sensible, el esfínter del esófago se abre y permite el reflujo. Entonces el estrés definitivamente afecta y nos puede generar empeoramiento de estos síntomas. Ahora, doctor, ¿cómo hacer para no tener gastritis? Bueno, lo primero es tener una buena salud gastrointestinal, implica un buen estilo de vida, o sea, hagamos ejercicio, hidratación, evitemos la comida muy condimentada, muy picante, hagamos varios tiempos de comida que sean chiquititos, no muy abundantes, y principalmente en las noches evitar comer tarde, 2 o 3 horas antes de que nos acostemos, una comida ligera y que nos vayamos con la pancita vacía 2 o 3 horas antes, porque si no se va a volver el contenido. Eso por un lado, pero es importante que consultemos, porque después de los 40, 50 años, infecciones como la bacteria Helicobacter pylori nos pueden generar úlceras y algunos tipos de gastritis crónica que pueden ser factores de riesgo para cáncer gástrico, y eso es lo que no queremos llegar a, digamos, la aparición de tumoraciones como las que vemos en esta imagen, donde ya el paciente se dejó mucho tiempo los síntomas, donde ya pasaron muchos años después de la infección de la bacteria que generó una gastritis y finalmente terminan algo muy triste. Exactamente, no aguantemos las molestias. Si tenemos algún síntoma, consultemos. E inclusive, sin tener molestias, a partir de los 40, 50 años deberíamos hacer una gastroscopía, porque si tenemos esa infección por la bacteria o algunos otros síntomas o algunos otros hallazgos en la gastroscopía, podemos actuar tempranamente para que no se convierta en un problema mayor. Doctor, por ejemplo, personas que sufren de eso, uno popularmente escucha que se comen, por ejemplo, en la mañana una papa cruda. ¿Esto funciona o son simplemente mitos? Hay algunos remedios caseros, uno es la papa cruda, otro es la sábila. ¿Por qué utilizamos eso? Bueno, este tipo de alimentos tienen un tipo de fibra que se llama una fibra soluble, que básicamente es como una baba que suelta, por ejemplo, el aloe o también la papa. Si uno la pone en agua no se da cuenta que suelta como esa babita, y eso en teoría podría generar como un gel
que nos protege, ¿verdad? Ese gel va a cubrir algunos segmentos de la úlcera, también puede aliviar un poco el dolor, puede neutralizar un poco el ácido del estómago. Sin embargo, estos remedios a largo plazo no solucionan el problema. Entonces, lo más importante es consultar para ver qué es lo que está pasando, si es una úlcera, si es una gastritis o si es reflujo, para que el tratamiento sea dirigido específicamente para resolver la situación. Ahora, doctor, después de sufrir un ataque de gastritis, ¿verdad? Muchísima gente queda como con reflujos, ¿verdad? Y con cólicos. ¿Cómo hacer para solucionar esos cólicos? Eliminarlos, pues son bien molestos. Exactamente, sí. Lo que vemos es que estos son los intestinos, ¿verdad? Los cólicos principalmente son en la parte baja del abdomen, pero algunas situaciones que molesten, que afecten el movimiento del intestino, que generen dolor, nos van a repercutir también en el colon, generando distensión, que es ese abombamiento en el vientre. Dolor abdominal es distinto que el del reflujo, que es como un ardor. Pero sí, algunos pacientes tienen un ardor y después es tanta la molestia que aparecen con colitis. Ya estos pacientes se tienen que cuidar de otros tipos de alimentos que generan gas, por ejemplo, el ollejo, que es la cascarita que nos encontramos en los frijoles, en los garbanzos, en las lentejas, debemos evitarlos. Por ejemplo, los lácteos, eso es otro grupo de alimentos que pueden generar gas o distensión en este subgrupo de pacientes, y hasta el 80% de la población en algún momento puede ser intolerancia a la lactosa. Entonces, cuidarse también de los lácteos, de los alimentos muy dulces, como por ejemplo las conservas, las mieles, algunos alimentos que tengan mucho gluten, como el exceso de pan o de harinas refinadas. Ahora es Semana Santa, ¿verdad? Ahora en Semana Santa, con las mieles, con el chiverre, con las conservas, todos esos alimentos después pueden generar colitis, entonces también debemos evitarlos. Ahora, una persona que sufre de esto, doctor, debería de eliminar por completo alimentos que le generen esa irritación, chile, café, ¿verdad? Los que usted mencionaba, no se puede ni siquiera probar ahí un poquitito para quitar el antojo. Uno puede pecar con algunas cositas, uno, como bien decís, hay que evitar el té, café, la menta, chocolate, cítricos, comida muy grasosa. Sin embargo, por ejemplo, el café, porque yo soy uno que no me puedo levantar en la mañana si no me tomo una taza de café, por lo menos que sea una tacita pequeña, un café ojalá ralito, que no sea muy fuerte, un tueste claro, que es menos ácido. Y también, o sea, la proporción que sea chiquitita, además no echarle tanta leche, porque la leche también puede contribuir a procesos de colitis, y por eso, digamos, se puede tomar una taza, pero ya después de las 2, 3 de la tarde evitar el café, más si es muy concentrado, si está muy fuerte, evitarlo. Y algunos otros alimentos se pueden disminuir, pero si uno ya tiene tratamiento, con el paso del tiempo puede reincorporarlos una vez que se haya sanado la úlcera o el problema de reflujo. Ahora, doctor, una persona que padezca de gastritis podría empezar con los malestares a cualquier edad. A cualquier edad. Generalmente es más frecuente después de los 40, 50 años que estas molestias empiecen a incrementarse. Más si el paciente, por ejemplo, es hipertenso, toma aspirinita o toma medicamentos para el dolor como el ibuprofeno, naproxeno, sulindaco. Todos esos medicamentos que no tomamos tal vez están de niños en la época adulta, nos pueden afectar más. Entonces, por eso es más frecuente, pero puede aparecer en cualquier momento de la vida. Ahora, doctor, mucha gente en la familia dice, bueno, es que mi mamá, mi tía, mi prima padecen de gastritis. ¿Esto podría ser una condición hereditaria? Claro, sí, hay muchos factores hereditarios del huésped, o sea, nosotros mismos, que favorecen la producción de úlceras, que favorecen la aparición de algunos tipos de gastritis, pero también mucho se debe a la infección por la bacteria Helicobacter, porque esa bacteria generalmente la adquirimos en los primeros 10, 15 años de vida, o sea, nos la heredan nuestros padres. Entonces, el Helicobacter hay bacterias más agresivas que otras, y si nuestros padres padecían de muchos problemas gastrointestinales, nos heredan la genética, pero también esa bacteria que nos aumenta la probabilidad de tener problemas gastrointestinales, y por eso hay mucha relación, si el paciente tiene familiares con problemas gastrointestinales, a que nosotros también tengamos este tipo de problemas. Ahora, doctor, por ejemplo, una persona que sufra de gastritis debería de cambiar por completo su alimentación para evitar esos fuertes ataques. Al principio sí. Al principio la intervención debe ser disminuir todos estos alimentos que hemos hablado, pero lo más importante es que consulten, porque nosotros una úlcera, a través de algunos medicamentos para apagar la producción de ácido, normalmente en 8 o 12 semanas, o sea, 2 o 3 meses, ya cicatrizamos la úlcera o cicatrizamos el problema de reflujo, o si el paciente tiene la infección por Helicobacter pylori, la eliminamos, y después el paciente podrá tener un estilo de vida normal, porque si ya eliminamos estos factores, puede ser que la úlcera ni vuelva. Entonces, lo más importante es consultar para erradicar el problema y que así el paciente pueda pronto recuperar un estilo de vida normal. Ahora, ¿la úlcera se podría eliminar con ciertos medicamentos? Hay todo tipo de úlcera, ¿verdad? Las úlceras que nosotros llamamos pépticas, que es por el ácido, esas se pueden eliminar. Con 8 o 12 semanas de tratamiento y quitando el factor que generó la úlcera, o sea, la bacteria Helicobacter o los antiinflamatorios, que esos son esos medicamentos para el dolor que pueden generar úlceras, puede ser que sea suficiente. La enfermedad por reflujo es un poquito más crónica, porque se debe a un problema del esfínter, que ese esfínter del esófago no cierra o cierra un poquito mal, y eso favorece que se devuelva el contenido ácido del estómago. Entonces, los pacientes con reflujo generalmente sí requieren
que se cuiden más con la dieta por periodos más prolongados de tiempo y que mantengan estas recomendaciones alimentarias y no subir de peso, porque al incrementar el peso también se empeoran todos estos problemas gastrointestinales. Ahora, doctor, usted dijo que se podía curar dependiendo, ¿verdad? Ya eso lo dejamos claro, pero ¿podría volver la úlcera? ¿Podría regresar? Podría volver la úlcera, por ejemplo, si nosotros tenemos una úlcera que es generada por la aspirina y seguimos tomando aspirina, puede volver la úlcera. O si nosotros tenemos una úlcera por Helicobacter pylori y no eliminamos la bacteria, esa úlcera puede recidivar. Entonces sí, algunas úlceras pueden volver y por eso es importante establecer la causa para evitar recidivos. Ahora, doctor, ¿y qué va a pasar con la gente que tiene que tomar pastillas de manera crónica y ese pastillerío no lo puede evitar y es lo que le está causando la úlcera? Generalmente estos pacientes sí utilizamos de manera crónica, muchas veces por el resto de la vida, medicamentos para pagar la producción hacia el estómago, como el omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, que son medicamentos que muchas veces encontramos hasta en las farmacias o que se le prescribe el médico a través de Levice. Muchas veces para los pacientes que no hay de otra, que tienen que tomar aspirina o que tienen que tomar medicamentos para rolar la sangre, anticoagulantes por algunos problemas del corazón, etcétera, entonces le damos esta pastilla por el resto de la vida, o también los que tienen hernia hiatal, grandes principalmente, que van a tener un reflujo por periodos prolongados de tiempo, esos pacientes sí pueden utilizar ese medicamento y hay un buen perfil de seguridad para el uso a largo plazo. Eso sí, solo en los pacientes que tengan indicación para. Ahora, doctor, ¿en qué casos se podría utilizar, por ejemplo, esas pastillas que uno consigue hasta en la pulpería, ¿verdad? O estos remedios caseros? ¿En qué situaciones eso me podría, digamos, quitar el dolor y más bien ocultándome un problema mayor y más grave? Eso pasa muchísimo y nosotros normalmente los ticos resolvemos el problema cuando tenemos dolor abdominal, le preguntamos a la vecina o el farmacéutico que es de nuestra confianza nos ayuda. Eso al principio tal vez está bien para algunas molestias, pero si las molestias persisten en el tiempo o vuelven rápidamente después de quitar el medicamento, aquí es el momento donde debemos consultar y no dar más chance. Otras banderas rojas, o sea, otros datos que nos deben alarmar para que consultemos más temprano es si tenemos antecedentes en la familia de cáncer de estómago, si tenemos pérdida de peso, si hay fiebre, si hay alguna otra situación adicional. Entonces, estas son banderas rojas que nos deben alertar, bueno, es mejor consultar tempranamente. Doctor Farad Rezvani. Correcto. Muchas gracias por acompañarnos.